Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí estamos con Cadesimu. Hacía mucho que no salía en el canal, pero creo que es muy necesario para ver sobre esquema eléctrico y simular lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido últimamente en el canal. Si os acordáis, hace un par de semanas estuvimos viendo cómo instalar y cablear un relé de 230 voltios. ¿Os acordáis de este vídeo? Si no, aquí tendréis arriba a la derecha la sugerencia. Pero veis este montaje, ¿no? Quizás quien vea esto por primera vez, pues se lía un poco. Y yo siempre digo que no hay que aprender a cablear directamente. No es que sea cosa de profesores. Si uno aprende primero sobre esquemas, luego más adelante, por mucho que vea algo complicado, lo entenderá. Entonces, lo que habéis visto en la anterior foto sería en esquema eléctrico correcto, esto que veis aquí. Un interruptor magnetotérmico de 20 amperios. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando, perdón. Bueno, sigo. Voy a darle pausa un momentito, sigo, que no quiero reeditar. Bien, pues teníamos, decía, un magnetotérmico, un pulsador normalmente abierto, el que estaba de color verde, y este conjunto, que es un relé con su bobina, la parte de mando, y aquí especifico que la bobina es de 230 voltios en alterna, son muy cansino con esto, porque por experiencia cuando instalan alumnos, hay relés que son parecidos de zócalo, la pastilla que se inserta es parecida, y a lo mejor estamos con una tensión de mando o maniobra de 230 voltios y me ponen un relé de 24 voltios. Eso no puede ser porque nos lo cargamos, y viceversa nos lo cargamos. Bueno, pues tenemos un relé con su bobina y su contacto auxiliar, que puede ser de potencia en este caso también. Imaginemos que esto es un receptor de potencia, no es un piloto LED, sino esto simplemente es para que veáis cómo acciona, ya lo visteis en el vídeo, cómo acciona un receptor, que lo representamos pues por una simple luz, por un simple piloto, porque lo podemos poner en carril DIN y se ve, no hace falta conectar un motor. Esto podía ser la bobina de un contactor y entonces ya accionaríamos un receptor de potencia. Realmente lo que tenemos en la foto conectado, en esta foto de aquí, este relé de 230 voltios, la bobina, y de zócalo, o portarrelés de color negro, como veis que en la parte de contactos, porque esto de abajo sería la parte de la bobina, A1 y A2, estos tres contactos quiero mostraros que son estos tres. Mal dicho tres contactos, son tres bornes. Son tres bornes, el 11, el común, el 12 normalmente abierto y el 14 normalmente cerrado. Así es como está cableado. Vuelvo a mostrar la fotografía. Así es como está cableado. Este sería el 11 y este tornillo de aquí donde entra el cable marrón sería el 14. El contacto normalmente abierto. La fase entra al común numerado como 11. Volvemos al esquema. Ahí estamos. Solo que Cadesimu, este elemento de aquí, me lo pone un poco al revés. A mí me gustaría que el 11 estuviera arriba y el 12 a 14 abajo. Pero bueno, así nos lo pone, pues así lo cambio. Y esto es lo que tengo montado en este sencillo montaje sobre carril DIN. Este sencillo montaje no es más que esto de aquí. Así bien ordenado, en esquema multifiliar sería esto. Vamos a simularlo. Cierro el magneto térmico bipolar, como visteis, y obviamente la fase llega al pulsador y al contacto, que sería el 11, pero bueno, aquí lo ponemos con el 14. Mientras yo no pulse, no excito la bobina. Veis K2 que se pone ahí en rojo y entonces el contacto normalmente abierto pasa a cerrarse. Eso es lo que tenemos montado ahí. ¿Veis? Cuando yo suelto, dejo de excitar la bobina. Cuando pulso, la bobina está a 230 voltios, por tanto su contacto se mueve. Si estaba normalmente abierto, se cierra y damos fase al piloto H2 que veis abajo encendiéndose en verde. Ya comenté en esos vídeos que esto es una tontería de por sí, pero es para empezar a entender cómo se cablean los relés. Y quien dice relés, dice contactores, monofásicos, trifásicos, telerruptores, automatismos, etc. Hay que entender la parte de mando o bobina y la parte de contactos o potencia. Vale, si nos ponemos en modo funcional,
en el esquema, en vez de multifiliar un poco funcional, el que podemos estar acostumbrados porque es más rápido en clase, lo mismo, cierro el magneto térmico y aquí tenemos fase aguas arriba y neutro aguas abajo. ¿Qué sucede? Yo pulso, excito la bobina que aquí he denominado KA3, veis que se pone de color gris, eso quiere decir que está excitada, es decir, tiene 230 voltios entre, lo dejo pulsado, entre A1 y A2. Mientras yo esté pulsando, la bobina está excitada y por tanto su contacto auxiliar o su contacto de mismo nombre pues se cierra y entonces estamos mandando fase a través del contacto del relé KA3 al piloto. Cuando suelto pues ya deja de estar excitada la bobina y su contacto pasa a quedarse abierto, que era como estaba normalmente. Un 1314 es un normalmente abierto. Vamos a quitar zoom y esto era el vídeo de la explicación sobre esquemas, sobre papel, en Cadesimu del vídeo de hace 2 semanas. El vídeo de la semana pasada, donde ya enseñé cómo realmente se hace esto, si os fijáis, aquí vemos los dos. Si yo simulo, doy tensión al circuito, aquí tengo ya tensión. Esto es una tontería, digamos, ¿no? Porque cualquiera puede pensar, ¿y por qué tengo que estar pulsando todo el rato para que la luz se encienda, para que el receptor reciba tensión? Pues sí, tenéis razón, es una pregunta normal que hacerse. ¿Por qué no le pongo un interruptor y ya lo dejo excitado? O directamente, ¿por qué el pulsador no va de forma directa hacia la luz? Eso ya lo expliqué anteriormente en mi canal. Es porque el relé nos sirve, nos vale para separar parte de maniobra y parte de potencia. La maniobra podía estar consumiendo muy poco o trabajando una tensión, y la parte de potencia o fuerza puede estar trabajando tanto a tensión como a corriente, sobre todo muchos mayores. Es decir, es una forma de separar la maniobra o mando de la fuerza o potencia. Y esto trabajará una tensión y a unas corrientes y esto a otras. En este caso cuelgan de lo mismo, pero esto es una representación simplificada. Y luego, no se trabaja con un interruptor porque es peligroso. Se trabaja siempre en maquinaria con pulsadores. Y esta es la maniobra de marcha paro que vimos en el vídeo de la semana pasada, que os sugiero que veáis aquí. En este enlace podéis verlo. Bueno, doy tensión, ya estoy bajo tensión aquí. Y fijaos, ahora no necesito que yo pulse, en el momento que mantenga pulsado. En el momento que dé un toque, pim pam, ya he dado ahí el toque, clic, ¿veis? No estoy manteniendo pulsado, ahora sí la luz se queda. ¿Por qué? Gracias a este circuito que está en paralelo, que hace un bucle o una realimentación. Fijaos que es un bucle, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Voy a darle a paro. Bueno, voy a quitar tensión, abro. Fijaos, en el momento que yo pulse marcha, estoy dando tensión a la bobina KA4, estoy excitando la bobina, por tanto, su contacto se cerrará. Su contacto se cierra y aparte de dar tensión al receptor como hacía aquí, también con este cable que metemos, estamos dando tensión a la bobina. Por tanto, cuando yo suelte este pulsador normalmente abierto, seguiremos metiendo tensión a la bobina y equivale a decir que estoy realimentando o memorizando que he pulsado marcha, porque ya me viene por aquí. Y entonces ahora necesito un pulsador normalmente cerrado de paro para que en algún momento corte. Siempre que este se abra, cortará tanto por aquí como por aquí. Es decir, damos prioridad al paro. Vamos a simularlo. Por cierto, este montaje de aquí, este esquema funcional, típico de esquemas eléctricos industriales, es este montaje aquí. Hoy no me he equivocado, perdón. Este no le he hecho foto. Este es lo siguiente que voy a explicar. No tengo miniatura de ese vídeo, pero bueno, el vídeo de la semana pasada. Le doy a simular, doy a play, cierro el magneto térmico, ya tengo tensión aquí y fijaos, en cuanto doy un toque, este se excita, este se cierra y por aquí me viene la fase. Por aquí tengo tensión y por tanto enciendo el receptor y alimento la bobina, que a su vez cierra y todo el rato se realimenta. Por eso se llama realimentación o enclavamiento en marcha. Y si doy a paro, pues corto fase, todo esto se desexcita, esto se abre y volvemos a estar sin tensión. Imaginemos que pulsemos ambos a la vez. Mantengo pulsado S5 y alguien también le da a la vez a S4. Pues corta, este manda, por eso es la prioridad al paro. Si yo pulso estos dos a la vez, siempre ganará este y cortará la alimentación de la bobina, como veis aquí. Vale. Pues esto sería la maniobra marcha paro de la semana pasada. Aprovecho, ya que hago este vídeo de Cadesimu, y explico por si acaso el vídeo de la semana que viene. La semana que viene haremos el mismo montaje, pero esta vez con un... Ahí aparece, perfecto. Con un relé
cuya bobina no es de 230 como pongo aquí, sino de 24 voltios en continua. Lo cambio en directo, no pasa nada. Ahí estamos. Y siempre que trabajemos con mando maniobra en continua, tendremos que entender que hay una fuente de alimentación. Ahora mismo, este montaje que veis aquí, este esquema multifilar y este esquema funcional, equivale a este montaje de aquí, que veréis en un vídeo próximamente. Magneto térmico bipolar, fuente de alimentación para poder trabajar a tensiones de 24 voltios en continua, como nos indican aquí, pulsador, relé esta vez diferente, solo cambia la parte de la pastilla, la bobina es de 24 voltios en continua y como siempre un receptor. Pues lo de aquella foto es lo que estamos montando aquí. La única novedad respecto a lo que hemos visto anteriormente sería que ahora se añade esta fuente de alimentación y por tanto aguas abajo de ella trabajo con tensiones de 24 voltios en continua. Ojo, fijaos, ahí me falta un puente, lo estoy viendo ahora, ahí tenemos el puente. Fijaos que la parte del contacto normalmente abierto del relé sí puede trabajar en tensión alterna. Fijaos que cuelga del magneto térmico. Esta fase viene por aquí porque mi receptor puede trabajar en tensiones alternas. Esa es la gracia del relé, como he dicho anteriormente en el vídeo. Esta parte puede trabajar a una tensión y un consumo diferente a lo que se trabaja aquí. Digamos que aquí estoy trabajando a 24 voltios en continua y aquí estoy trabajando a 230 en alterna. Por tanto, esto que acabo de poner aquí, por tardar poco, está mal. Aquí debería colgar de una fase, pero lo he hecho por comodidad de la representación. Creo que me estáis entendiendo. Aquí sí que se ve bien. La parte de maniobra del relé trabaja a 24 voltios en alterna y la parte de potencia o fuerza del relé, esta rama de aquí, trabaja a 230 voltios en alterna, no en continua. Vamos a simular. Mientras yo mantenga pulsado, excito la bobina K1 y se cierra su contacto y por tanto doy tensión, doy corriente, doy potencia a la luz H1 que representa cualquier receptor. Aquí pues lo mismo, mientras yo excito la bobina a 24 voltios, cierro el contacto Ka1 del relé y doy tensión al receptor. Esto sería el montaje que vamos a ver la semana que viene, que es este de aquí. Todo igual a lo aprendido hasta ahora, pero ahora trabajamos con una tensión diferente en la parte de la bobina del relé que veis aquí, A1 y A2. Ahora esto no es neutro y fase, sino positivo o negativo a 24 voltios en continua. Y aquí sí tenemos marrón y gris porque damos fase 230 voltios en alterna al receptor. A lo mejor se ha quedado esto un poco largo, no hago más que hablar, una cotorra, pero sirve para dejar muy claro mentalmente lo que estamos cableando. No solo aprender a cablear, sino aprender a leer y también escribir esquemas eléctricos. Todo esto es para ayuda a quien esté viendo los vídeos anteriores y posteriores que salen en el canal y se os ha sugerido aquí. Como digo siempre, saludos a todos, seguimos aprendiendo.